El texto bíblico se encuentra en Lucas 6, versos del 17 al 26. Las bienaventuranzas y los ángeles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 17 al 26. Leo en la versión popular, Dios habla hoy, y espero que me sigan en la lectura. Dice así la palabra de Dios, capítulo 6, del 17 al 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus inmundos también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Palabra del Señor. Amados hermanos, nuevamente agradecido con la pastora, con el consistorio, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un fragmento de la palabra de Dios. Y bueno, cuando la pastora habló conmigo me puse a pensar qué podía traer para la iglesia. Y entre eso, leyendo mis devocionales, me llamó mucho la atención lo de las bienaventuranzas, porque es un texto que conocemos muchos, que hemos ido a Mateo y es el más popular cuando en Mateo nosotros podemos leer las bienaventuranzas. Pero también Lucas habla de las bienaventuranzas agregándole algo que Mateo no agrega, que son los ayes. Y aquí es donde quisiera adentrarme en este discurso más poderoso, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo, que son las bienaventuranzas. Muchos conocemos el Sermón del Monte, según Mateo, pero en el Evangelio de Lucas encontramos una versión más corta, conocida como el Sermón de la Llanura. Y aquí hay una particularidad. Mientras Mateo nos presenta solo las bienaventuranzas, como les dije, Lucas añade también los ayes. Es como si Jesús nos mostrara dos caminos: el camino de quienes dependen de Dios y el camino de quienes ponen su confianza en lo pasajero. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús volvió de las colinas a la llanura, donde el pueblo podía alcanzarlo más fácilmente. Y
Era allí pues donde se congregaba toda la gente de todos los alrededores de Galilea. Es posible que el pueblo se sintiera atraído por su poder sanador, pero Jesús no perdía la oportunidad para enseñarles. El sermón de la llanura, así llamado para distinguirlo del sermón del monte, es básicamente una versión abreviada de este. Y generalmente se acepta que Mateo agrandó el sermón que se encuentra en Lucas, añadiéndole otros dichos de Jesús sobre los mismos temas o temas relacionados. Jesús y el divorcio, Jesús y el ayuno, la ira, el Padre Nuestro. Ese sermón fue agrandado en Mateo para enseñar temas que tenían que ver con el mismo pueblo, y Jesús allí no perdía la oportunidad para enseñarles. El siguiente discurso no es idéntico al sermón del monte. Como les dije, el registrado en Mateo es mucho más amplio. El registrado en Lucas tiene las bienaventuranzas y tiene los ayes. Las bienaventuranzas de Lucas son un llamado a quienes todavía no entraron en el Evangelio y la iglesia. Mateo, por su parte, expresa cómo deben ser los que están en la iglesia para hacerse dignos de Dios, quien los llamó. Y las bienaventuranzas son como una nueva ley que pide disposiciones interiores antes que actos exteriores. Hace muchos años viajaba en un tren de la India Monseñor Matías, senador de la nación. Y en el mismo vagón iba el libertador de esa nación, el famoso Mahatma Gandhi, el cual estaba leyendo muy entusiasmado un pequeño librito, y de vez en cuando lo cerraba y, dando un profundo suspiro, se dedicaba a meditar, mirando por el paisaje del tren a través de las ventanas, y suspiraba. Lleno de curiosidad ante aquel comportamiento, Monseñor Matías se le acercó y le preguntó: Excelencia, ¿puedo saber cómo se llama ese librito cuya lectura le produce tan profunda impresión? Y el gran líder espiritual de los hindúes le respondió: es el Sermón de la Montaña. ¡Oh, qué maravillosas enseñanzas contiene este sermón tan breve y tan lleno de sabiduría! Yo les digo que si ustedes, los cristianos, practicaran lo que enseña Jesús en el Sermón de la Montaña, llegarían a ser grandes, pero grandes santos. Y abriendo nuevamente el librito, de nuevo siguió leyéndolo con toda la atención. El obispo católico continuó el viaje pensando: si a uno que no es cristiano le impresiona tan profundamente el Sermón de la Montaña, ¿cuánto más debería entusiasmar a nosotros que somos seguidores de Cristo? ¿Por qué no leer y meditar más frecuentemente en sus palabras que obran milagros de conversión? Primera bienaventuranza: dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos. La propia traducción de lo que Jesús dijo es: qué felices son. Qué felices son. Y es la misma expresión usada en el Salmo 1, cuando dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Así que Jesús no solo está diciendo serán dichosos más tarde, quizás allá en el cielo. No, lo que Jesús está diciendo es: qué felices son ya, desde ahora. Es una exclamación de alegría, de felicidad. Qué felices son
ustedes. Ser feliz o ser felices no es simplemente el ser jovial o estar alegre, como cuando alguien se está divirtiendo. La felicidad verdadera es más profunda, lleva la idea de contentamiento, un sentimiento de satisfacción y logro en la vida. Así Jesús muestra que las personas que en verdad son felices reconocen su necesidad espiritual y a pesar que las odien o las persigan por hacer la voluntad de Dios, son felices porque saben que están agradando a Dios. Dichosos ustedes los pobres. No que los pobres sean dichosos, sino dichosos ustedes los pobres. Un pastor fue a visitar a una hermana de la congregación. Aunque esta hermana vivía con recursos muy limitados, demasiado limitados, siempre sonreía, siempre estaba feliz, siempre estaba alegre. Y le dijo: pastor, yo no tengo mucho, quizás no tenga una coladita que ofrecerle, quizás no tenga un bizcocho, yo no tengo mucho, pero tengo a Cristo. Y eso me basta, pastor. Eso me basta. Y hermanos, quiero decirles que esa es la esencia de las bienaventuranzas. Ella era pobre en espíritu, era pobre en bienes, pero rica en la fe, rica en el espíritu. Pobre en bienes, pero rica en la fe. Así que la pobreza en sí no es una dicha. Aquí Jesús se está refiriendo más bien a una pobreza autoimpuesta por causa de Él. No estaba refiriéndose a los que son pobres por su pereza, tragedia o razones más allá de su control. Se refería más bien a los que deciden ser pobres a fin de compartir a su Salvador con otros. Y cuando piensas en esto, es el único enfoque racional y razonable. Supónganse ustedes que los discípulos hubiesen salido como gente rica. Las multitudes habrían aglomerado en torno a la bandera de Cristo con la esperanza de enriquecerse. Tal como estaba la situación, los discípulos no podían prometerles ni plata ni oro. Si acudían a ellos, tendría que ser en pos de la bendición espiritual. Además, si los discípulos hubiesen sido ricos, se habrían perdido de la bendición, de la dependencia constante del Señor y de degustar su fidelidad. Segunda bienaventuranza. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán saciados, quedarán satisfechos. Otra vez, dichosos ustedes. Esto no se refiere a las grandes multitudes de la humanidad que sufren debido a la desnutrición. Se refiere más bien a los discípulos de Jesucristo que deliberadamente adoptan una vida de negación propia a fin de ayudar a aliviar las necesidades humanas, tanto las espirituales como las físicas. Se trata de personas dispuestas a seguir una dieta llana y barata antes que privar a otros del Evangelio, debido a su autoindulgencia. Toda abnegación así será recompensada en un día futuro. Tercera bienaventuranza. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. No es que la tristeza en sí misma sea una dicha. Aquí Jesús se refiere a las lágrimas que se derraman por causa de Él. Lágrimas por la humanidad perdida
y que perece lágrimas por el estado dividido e impotente de la iglesia. Todo dolor soportado para servir al Señor Jesucristo. Los que siembran con lágrimas segarán con gozo. Y eso es palabra de Dios. No se achicopale, porque en un momento determinado usted padezca, usted esté pasando situaciones difíciles, porque algún día esas lágrimas serán transformadas en alegría, en gozo. Cuarta bienaventuranza y última de Lucas. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Una de las cualidades más destacadas de Jesús es su absoluta honradez y franqueza. No les dijo a sus discípulos: si vienen conmigo, todo les va a resultar placentero y fácil. No, Jesús pone bien en claro que no ha venido para hacerle la vida fácil a nadie, sino para ser grandes hombres de fe a sus discípulos, a todos los que confían en Él. Juan 16:33 lo habló muy claro. Estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús no nos ha engañado. Jesús siempre fue honesto, claro con sus discípulos. Señor, te seguiré a donde vaya, le decía Pedro. Le dijo: las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay teologías por allí que son la antítesis del real evangelio de Jesucristo. La teología de la prosperidad nos está llevando, hermanos, a pensar de que usted tiene que tener, de que usted tiene que sentirse feliz, sin problemas, sin dificultades, abundancia. Y no es lo que el Señor dice. El Señor no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, enfermedades, hermanos, pérdidas de seres queridos. Y a veces nos preguntamos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo te busco, si yo te alabo, si yo voy a la iglesia, Señor, ¿por qué? Déjeme decirte, hermano, Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Y tú eres un soldado de Cristo, y Él no te va a dar más de lo que no puedas soportar. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no crea que Jesús te ha llamado para que todo sea alegría y felicidad y bondad y abundancia y dinero, carros, casas. No, Jesús te ha llamado porque en medio de esos problemas y dificultades, en medio de las vicisitudes que puedas enfrentar, Dios nos ha llamado para ser grandes hombres de fe, para que confiemos y podamos transmitir también esa fe a otros. Hoy nos parece tan fácil ser cristianos, casi no nos cuesta nada. Vivimos como un cristianismo light. Hay leche light, Coca-Cola light, y todo es light. Sí, parece ser que baja en calorías, pero esto no escapa también de la fe. Queremos vivir una vida cristiana light. El día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. 7 por 24, 172 horas a la semana. Una horita nos cuesta dedicarle al Señor. Una horita, venir al culto, hora y media. Hermanos, hay tiempo para todo. Vamos acá, vamos al picnic, vamos para allá, vamos para la playa, nos vamos de vacaciones, hacemos esto, aquello. Hay tiempo para todo, pero nunca hay tiempo para el Señor.
El Señor nos ha llamado, hermanos. Y miren lo siguiente, el domingo es el día del Señor. No es el día del picnic, no es el día de la playa, no es el día de lavar. Hoy invité a unos hermanos, que ya está ahora, y Alexander de mi iglesia, que saben. Y le dije, hermanos, ¿qué pasa? Tengo días que no los veo por la iglesia. Es que estamos haciendo la compra los domingos y lavamos, pastor, porque, sí, qué bueno, el domingo. No hay otro día. Hoy lavan, hoy van para el supermercado, hoy hacen, vete después de la iglesia. No hay tiempo. Nunca tenemos tiempo para Dios. Solo nos hace falta un dolor de muelas para clamar a Dios. Cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades, cuando tienes un familiar allí en cuidados intensivos, cuando, Señor, ayúdame, yo te prometo, y empezamos a hacer a veces promesas a Dios que no estamos muchas veces comprometidos con Él para cumplirlas. No nos cuesta nada ser cristianos hoy en día, pero no fue así para los primeros creyentes. No fue así para los primeros creyentes en aquel tiempo. Quiero decirles que hay países donde persiguen a los cristianos y donde los asesinan inclusive. En esos casos significa a veces tener la fe. Cuando profesamos a Cristo, también perder el empleo, perder cualquier negocio, ser despreciado, ir contra el placer de la mayoría que por miedo a los mandamases adoran lo que los gobernantes mandan a adorar, ver familias divididas por causa de la fe, sentir que sus mismos familiares le denuncian ante los que gobiernan. Entonces es cuando el verdadero cristiano exclama, como San Policarpo, anciano obispo de Esmirna, quien arrastrado por la multitud ante el juez pagano y habiéndole propuesto que quemara unos granos de incienso ante el ídolo del César y así salvaría su vida, exclamó: 86 años llevo sirviendo a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo serle infiel ahora? Y mientras se quemaba en la gran pira de leña verde, exclamaba: gracias, mi Dios, por tu querido Hijo, por haberme considerado digno de sufrir esto por ti. Y esto me hace recordar a mí no solamente a San Policarpo. Cuando leía, me acordaba de Esteban, allí arrodillado, siendo apedreado, y decía: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Hermanos, la clave a la comprensión de estas 4 bienaventuranzas se encuentra en la frase: por causa del Hijo del Hombre. Pero el motivo ha de ser el amor a Cristo. De lo contrario, quedan sin valor todos los sacrificios más heroicos que pudiéramos hacer. No obstante, Jesús establece un contraste que debe sorprender a muchos de sus oyentes. Dice: pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué es un ay tener riquezas, procurar placeres y disfrutar del aplauso de los hombres? Esto se debe, hermanos, a que cuando alguien tiene estas cosas y las ama, entonces excluye de su vida el servicio a Dios, que es lo único que trae verdadera felicidad.
A la misma vez, Jesús no quería que por simplemente ser pobre, tener hambre y estar triste uno es feliz. Con todo, a menudo sucede que las personas que tienen esas desventajas responden a las enseñanzas de Jesús, de modo que son bendecidas con verdadera felicidad. Aquí Jesús no está condenando la riqueza o la alegría en sí, sino la autosuficiencia y la comodidad sin Dios. El problema no es tener, sino creer que ya no necesitamos depender del Señor. Y esto es lo que pasa cuando somos autosuficientes, cuando lo tenemos todo. Un empresario cristiano le confesó una vez a su pastor: pastor, cuando yo comencé que no tenía nada en mi empresa, no había nada, ni una silla, ni un escritorio. Pastor, lloraba todos los días, le pedía a Dios que me bendijera. Pastor, y ahora que soy exitoso, que lo tengo todo, que Dios me ha bendecido, pastor, oro mucho menos. Eso es un ay en acción. Eso es un ay en acción. Cuando el éxito nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios, la verdadera pobreza no es la falta de bienes, sino la ausencia de oración y de comunión con el Señor. Queridos hermanas y hermanos, el mensaje de Jesús hoy es claro en este evangelio. El reino de Dios es un reino invertido. Lo que el mundo valora, riquezas, fama, poder, en el reino no tiene el mismo peso. Lo que el mundo desprecia, pobreza, lágrimas, persecución, en el reino es honrado y recompensado. Hoy nos deberíamos preguntar: ¿en qué o en quién ponemos nuestra confianza? ¿Vivimos buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Nos sentimos satisfechos sin orar, sin depender del Señor? Un día un niño jugaba con un globo lleno de hielo, de helio, y el niño estaba muy feliz en el parque con su abuela, y de pronto el globo se le escapó de sus manos, comenzó a elevarse y el niño lloraba porque había perdido su globo, tan feliz que él estaba con su globo en el parque. Pero su abuela lo tomó de la mano y le dijo: mira hacia el cielo, mira hacia arriba, que lo que se va hacia el cielo no se pierde, se transforma en bendición. Lo mismo pasa con las lágrimas, con los sacrificios, con la fe puesta en Jesús. Nada se pierde, hermanos. Todo será transformado en alegría eterna. Por eso los que ahora lloran y padecen y sufren, algún día, hermanos, ya no habrá, como dice en Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más escasez, ya no habrá nada por qué quejarnos, porque viviremos con el Señor para siempre y seremos transformados, y la alegría sería una alegría eterna. Por eso hoy podemos decir con confianza: dichosos somos, porque nuestro es el reino de Dios. Oremos.